Esta jornada laboral de 40 horas, además de todo lo que hemos venido platicando respecto a cómo se puede hacer, la gradualidad, lo que puede afectar a las empresas familiares, a las pymes, a las pequeñas empresas. En mi conocimiento quisiera agregarle un tema más, la seguridad. Si tienes oportunidad de poder convivir con tu familia, con tus vecinos, con tus amigos, si tienes tiempo para ti sola, para ir al cine, para ir al teatro, para dedicarle a ti, ese seguro te da sentido de identidad y de pertenencia. Y cuando te da sentido de pertenencia, pues defiendes lo que tienes, no permites que nadie te lo venga a robar. En gran medida, el éxito de la seguridad de Yucatán es el sentido de identidad y pertenencia, que se sale más allá de lo económico, pero si queremos tener un México seguro, empecemos por darle tiempo a los trabajadores, a las familias, a los amigos de convivir siempre que puedan, todos los días. Comparezco el día de hoy con el honor de representar a Canacintra, una cámara que representa a quienes todos los días apuestan por este país, invierten, generan empleo y sostienen la cadena productiva nacional. Y antes que nada, lo digo con toda claridad, nosotros coincidimos con el espíritu de esta reforma. Es mejorar la calidad de vida, reducir el estrés laboral, dignificar el tiempo de descanso, y todo eso en Canacintra nosotros lo compartimos. Pero también tenemos la obligación de advertir que una medida así, si se aplica sin base técnica, sin transición gradual y sin diferenciación sectorial, va a poder generar efectos contrarios a los que esta reforma busca alcanzar. La iniciativa en debate y el dictamen que en su momento aprobó la Comisión de Puntos Constitucionales no contiene, y nosotros no pudimos ver, estudios de impacto económico, financiero, ni los costos laborales, ni la viabilidad de las MIPYMES. Sí se citan cifras de la OCDE, referencias históricas y filosóficas, pero no vemos una proyección técnica con datos del INEGI, el IMSS, la Secretaría del Trabajo o de Hacienda. Y en un país tan heterogéneo como lo es México, legislar sin hacer este diagnóstico diferenciado, lo vemos como legislar en lo abstracto. México, como todos sabemos, no es una sola fábrica, es una red de más de 5 millones de empresas, el 97% de ellas MIPYMES, que operan al límite de su capacidad. Aplicar al día de hoy una reducción generalizada de jornadas, sabemos que no va a ser así, sin apoyos ni transiciones, pondría en riesgo miles de empleos formales. También puede generar una nueva oleada de informalidad. La Ley Federal del Trabajo ya reconoce que la jornada debe adaptarse a ciertas circunstancias y tipos. Una reforma como la que proponen no puede ignorar esa lógica jurídica. De lo contrario, podríamos ver más una subocupación, evasión de responsabilidades laborales y una reducción peligrosa de la competitividad nacional. Aquí hay casos y hay ejemplos que lo confirman. En Francia, la reducción a 35 horas generó pérdida de competitividad y tuvo que flexibilizarse al final. En Alemania, la semana de 35 horas afectó servicios esenciales, redujo oportunidades y provocó cierres. Y en ambos casos, la aplicación fue sectorizada, gradual y con esquemas negociados. Nosotros sí queremos una reforma seria, al igual que todos ustedes, diputados, y por eso estamos aquí. Y México no puede darse el lujo de improvisar. Por eso, desde Canacintra proponemos una ruta clara, viable y responsable. Tenemos puntos a proponer. El primero, una transición gradual y diferenciada. Aplicación escalonada por sectores y tamaños de empresa con evaluaciones periódicas. 2, un salario mínimo por hora, diferenciando de jornadas. Esquemas que reconozcan la particularidad de las jornadas diurnas, mixtas y nocturnas, siempre evitando la precarización del empleo. 3, incentivos reales para las MIPYMES por parte del gobierno. ¿Qué proponemos? Una reducción de cuotas al IMSS, al Infonavit y apoyo en digitalización y automatización y capacitación, sobre todo para las micro, pequeñas y medianas empresas. 4, flexibilidad sin precarización, permitir esquemas como jornadas comprimidas por hora, turnos escalonados y teletrabajo mediante acuerdos siempre protegidos por la ley.
Y por último, una nueva dictaminación, pero basada en evidencia, con participación técnica del INEGI, de la Secretaría del Trabajo, de la Secretaría de Hacienda y del Seguro Social, así como del sector productivo, para asegurarnos todos los mexicanos que esta reforma tenga rumbo, tenga sustento y sobre todo tenga éxito. Sabemos que esta iniciativa nace de un objetivo noble, construir un país más justo, y compartimos siempre en Canacintra esa visión. El gobierno encabezado por el presidente López Obrador y del cual la presidenta Claudia Sheinbaum ha dado continuidad, puso sobre la mesa grandes reformas con enfoques claros. Primero, los pobres. Con base en esto, nosotros también le sumamos, primero también las MIPYMES, porque sin ellas no hay empleo, no hay formalidad, ni cadena productiva que lo resista. La justicia social requiere también la racionalidad productiva. Legislar sin análisis puede debilitar al empleo formal, poner en riesgo servicios esenciales y asfixiar a quienes con mucho esfuerzo hoy siguen generando empleo formal sin subsidio, sin evasión y sin privilegios. Desde Canacintra dejamos claro, no venimos a decir no, venimos a decir cómo sí a esta reforma, con visión, con datos, con gradualidad y con la convicción de que solo una reforma estratégica con base en evidencia puede mejorar verdaderamente la vida de las y los trabajadores sin poner en jaque el motor productivo de este país. La Confederación Regional Obrera Mexicana veía con beneplácito que después de 108 años se pudiera estar trabajando para reducir la semana de las 48 horas, la jornada de 8 horas, porque de alguna manera esta jornada se inscribió por primera vez en la Constitución de 1917 y curiosamente esta jornada fue propuesta por Ricardo Flores Magón en el Manifiesto a la Nación en San Luis, Missouri, en 1906, la reducción, es decir, la reducción a laborar 8 horas. Y bueno, de alguna manera también estamos muy de acuerdo con lo que ha expresado Raúl. Estamos, de hecho, en estos momentos, las centrales obreras y las cámaras patronales, estamos llevando a cabo una reunión en la Ciudad de México donde nos estamos poniendo de acuerdo precisamente para ver este tema tan importante y otros más. La jornada en aquel entonces, la Confederación Regional Obrera Mexicana, en el Senado de la República, consideró que pues había que hacer un estudio profundo, revisar cómo lo hicieron los 38 países miembros de la OCDE, de qué forma fueron adecuando sus procesos productivos, cómo fueron adaptando los programas de productividad para no lesionar precisamente a la planta productora, porque a final de cuentas las plantas productoras son las que generan empleo para pagar impuestos, para el bienestar social de toda y todos los trabajadores. Nos quedamos con el último caso de cómo lo hizo Chile. Chile en el año del 2013 redujo su jornada laboral de 48 a 44 horas. Y hace un par de años el presidente Gabriel Boric lo que hizo fue reducir nuevamente de las 44 horas a las 40, pero de forma gradual. Y esto es lo que debemos de tomar como un ejemplo para no lesionar la planta productora. Nos preocupa, y lo digo en esta tribuna, nos preocupa el lugar que ocupa México en productividad. El año pasado todavía estábamos en el país, en el lugar 37, en el lugar 27 de productividad en la OCDE. Y hoy ocupamos uno de los últimos lugares en productividad. Nos preocupa mucho porque tenemos que ser un país altamente productivo. Y lo digo porque la clase trabajadora, lo he dicho en muchos foros nacionales e internacionales, tiene una gran calidad de mano de obra. Los trabajadores mexicanos somos, a pesar de muchas deficiencias en ocasiones, quienes producimos con inteligencia, quienes producimos con innovación e imaginación y creatividad las herramientas que necesitamos en los centros de trabajo y que a veces no hay. Entonces los mexicanos tenemos esa gran capacidad y por eso tenemos que trabajar juntos, empleadores y centrales de trabajadores, para tener un diálogo social que nos permita transitar no solamente a una jornada de 48 a 40 horas,
sino se nos permita seguir trabajando para alcanzar la justicia social. Hay situaciones que tenemos que trabajar juntos y que hemos dicho que en esta agenda caben todas las centrales y caben todas las cámaras patronales. La reducción de la jornada laboral es la lucha laboral más importante de nuestra era y es una lucha para la que vamos muy tarde. Desde hace 60 años, la OIT pedía que la jornada laboral y recomendaba que la jornada laboral fuera de 40 horas. Y desde hace 7 años nos gobierna un partido de izquierda que no se ha atrevido a cambiar la jornada laboral. Y la razón por la cual la clase política no se ha atrevido a hacerlo es una mezcla de miedo, de cobardía, pero también de ideología. Y esa ideología no viene de un espacio vacío. Hay margen para que los empresarios puedan darle más a los trabajadores. El segundo mito es que no quebrarían todas las empresas, que solamente quebrarían las empresas pequeñas. Y nuevamente este mito es falso. Nosotros sí sabemos que las empresas pequeñas tienen margen de ganancia inferiores a las empresas grandes, 4 puntos porcentuales menos con la misma estadística que les daba anteriormente, pero la diferencia, digamos, entre el valor agregado que se quedan los empresarios en México con Latinoamérica no es de 4 puntos, es de 14 puntos porcentuales. Entonces, también hay espacio en las empresas pequeñas para darle más al trabajador. Otro tercer mito es que si lo hacemos se reduciría la productividad y eso también es falso. Lo que tenemos documentado dentro de la academia es casos en los que cuando se reduce la jornada laboral la productividad llega a incrementarse hasta en 40%. No solo eso, también sabemos que históricamente en México lo que ha sucedido es lo opuesto, es decir, la productividad laboral ha aumentado a la par en la que los salarios no han aumentado lo suficiente. De 2004 a la fecha, la productividad laboral, por cada incremento de 1% en la productividad laboral, los salarios solamente se han incrementado en 0.35 puntos porcentuales. Entonces hay un gran margen y porque llevamos décadas con un modelo económico que ha priorizado los salarios bajos y la explotación laboral en beneficio de unos cuantos. Y finalmente, el último mito es el que reducir la jornada laboral aumentaría la inflación. Y esto también es falso. ¿Por qué? Porque existe evidencia de que los márgenes de las empresas son más altos, los márgenes de ganancia de las empresas en México son más altos que en el resto del mundo. En México, el promedio es de 57%, comparado con el resto del mundo, en donde solamente es 33%. Esto es utilidad por encima de costos. Termino brevemente contándoles un dato que a mí me parece esclarecedor del momento que estamos viviendo y de la cobardía de nuestra clase política, que es que en los últimos 14 años se han presentado 18 iniciativas para reducir la jornada laboral y todas esas iniciativas han fracasado. Celebro que ahora se esté discutiendo con seriedad este tema por parte de la presidenta Sheinbaum, pero lo que necesitamos son mucho más que promesas, lo que necesitamos es una reforma laboral concreta en donde la reducción de la jornada se haga una realidad e invito a Movimiento Ciudadano, que está organizando este panel, a que haga una contrapropuesta al partido en el poder, para que no se haga la reducción en 5 años, para que se haga de manera mucho más rápida. Se puede en algunos sectores a lo mejor dejar 5 años, pero en la gran mayoría la evidencia es contundente en demostrar que la jornada laboral puede reducirse mucho más rápido y es urgente hacerlo por la calidad de vida de nuestros trabajadores.